Siguiendo el plan establecido, 5 minutos después partió el segundo hombre, y luego otro, estableciendo una cadena humana espaciada hacia la seguridad relativa del bosque. El proceso fue agonizante en su lentitud deliberada, pero inexorable en su progreso. Ted Flechsig, con el hombro izquierdo destrozado por un impacto directo que había pulverizado la articulación y dejado el brazo prácticamente inútil, representaba un desafío particular para la evacuación. El dolor con cada movimiento era tan intenso que amenazaba con provocarle desmayos o gritos involuntarios, cualquiera de los cuales podría comprometer fatalmente la operación entera. No podía arrastrarse eficazmente con un solo brazo funcional, y la pérdida considerable de sangre había debilitado su cuerpo al punto de comprometer severamente su termorregulación, dejándolo vulnerable a la hipotermia acelerada. William Summers, quien sorprendentemente había superado su shock inicial y recuperado suficiente funcionamiento para moverse independientemente hasta la seguridad del bosque, tomó la extraordinaria decisión de regresar al campo de muerte para ayudar a Flechsig tras observar sus dificultades. Esta decisión, que exponía a Summers a un riesgo adicional completamente voluntario, representaba la esencia del espíritu de hermandad militar que frecuentemente trascendía el instinto básico de autopreservación. «Te tengo, hermano», susurró Summers apenas audiblemente al llegar junto a Flechsig, usando el término coloquial de camaradería militar, que reflejaba un vínculo más profundo que la amistad convencional. «Vamos a salir juntos de este infien la helada tarde del 17 de diciembre de 1944, cuando la nieve cubría los campos belgas como un sudario inmaculado manchado de rojo. El teniente Virgil Lary, de 23 años, observó con horror cómo los camiones alemanes formaban un semicírculo metódico alrededor de 113 prisioneros estadounidenses desarmados y temblorosos. Sus dedos entumecidos por el frío ya no podían sentir el rosario que apretaba en el bolsillo de su uniforme empapado. El Obersturmführer Joachim Peiper, de 29 años de edad, rostro anguloso y mirada impenetrable, observaba desde su vehículo blindado Panzer IV, mientras sus hombres de las Waffen-SS, con sus insignias de calavera plateada reluciendo bajo la luz invernal, levantaban sus MG-42 y ajustaban la mira con movimientos precisos y ensayados. El chasquido metálico de los cerrojos al cargar las armas se mezcló con el viento gélido que cortaba como cuchillos a través de los uniformes empapados de los prisioneros, creando una sinfonía macabra que anunciaba la muerte inminente. El aire denso olía a gasolina quemada, a sudor frío de miedo, a pólvora recién disparada y a la madera húmeda de los pinos, testigos silenciosos de lo que estaba por ocurrir, lo que se convertiría en la masacre más infame perpetrada contra tropas estadounidenses durante la Batalla de las Ardenas. Joachim Peiper, protegido personal de Heinrich Himmler y condecorado con la Cruz de Hierro con hojas de roble por su brutalidad en el frente oriental, no solo ordenó la ejecución con un gesto casi casual de su mano enguantada en cuero negro, sino que curvó sus labios en una leve sonrisa cuando la primera ráfaga ensordecedora de disparos derribó a 50 jóvenes soldados cuyo mayor delito había sido estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Esta es la historia meticulosamente documentada y deliberadamente silenciada de cómo 84 hombres fueron masacrados aquel día gélido cerca de Malmedy, y cómo los 17 supervivientes, ocultos bajo los cuerpos cada vez más fríos de sus camaradas durante horas interminables que parecían extenderse hacia la eternidad, se convirtieron en los testigos más importantes de los crímenes de guerra del Tercer Reich, portadores de una verdad que muchos intentarían después reescribir o enterrar. Suscríbete ahora para descubrir el testimonio que casi no llegó a los juicios de Dachau, los interrogatorios que algunos llamarían controvertidos, y por qué algunos de los perpetradores de uno de los crímenes más documentados de la guerra nunca enfrentaron la justicia que las víctimas y sus familias merecían. La carretera rural que serpenteaba entre Malmedy y Ligneville parecía insignificante en los mapas militares alemanes que Peiper había estudiado con obsesiva atención la noche anterior en su cuartel general improvisado. Un camino estrecho y traicionero en invierno, apenas apto para el paso de vehículos pesados, bordeado por densos bosques de pinos negros que capturaban la luz invernal como viejos prisioneros aferrados a recuerdos distantes de libertad. Los árboles parecían centinelas silenciosos, testigos de siglos de conflictos en una región disputada que había cambiado de manos entre potencias europeas más veces de las que sus habitantes podían recordar. El 17 de diciembre de 1944 marcaba apenas el segundo día de la ofensiva alemana conocida como Operación Wacht am Rhein, Guardia en el Rin, el último intento desesperado de Adolf Hitler por dividir a las fuerzas aliadas occidentales y cambiar el rumbo de una guerra que ya parecía irremediablemente perdida para el Tercer Reich, atrapado entre el avance soviético desde el este y las fuerzas angloamericanas desde el oeste.
La Kampfgruppe Peiper, una fuerza de combate de élite de las Waffen-SS, compuesta por más de 4.000 hombres fanáticamente leales y 120 vehículos blindados que consumían combustible valioso y escaso, avanzaba implacable hacia su objetivo principal: cruzar el río Mosa en menos de 48 horas, algo que ningún comandante aliado consideraba remotamente posible dada la geografía del terreno y las condiciones climáticas extremas. Al mando iba Joachim Peiper, un oficial de 29 años con rostro juvenil de facciones aristocráticas que enmascaraba una brutalidad metódica forjada en 4 años de campaña genocida en el Frente Oriental, donde había supervisado personalmente la masacre de pueblos enteros en Ucrania y Rusia como parte de la política de tierra quemada. Sus hombres le llamaban Yochochen, con una mezcla de respeto temeroso y admiración que bordeaba el fanatismo. Pero los civiles rusos y ucranianos cuyos pueblos había arrasado sin parpadear le conocían por otro nombre que susurraban con terror: el comandante demonio, un hombre que consideraba la clemencia como una debilidad imperdonable y la compasión como un defecto a erradicar. La batería B del 280º Quinto Batallón de Observación de Artillería de Campo no esperaba encontrarse con la punta de lanza de la ofensiva alemana en aquel rincón olvidado de las Ardenas. Era una unidad de apoyo, no de combate directo, compuesta principalmente por jóvenes recién llegados al frente europeo, muchos sin haber disparado más que en entrenamientos. Soldados como Francis Curry, de apenas 19 años, que llevaba una foto de su madre en el bolsillo interior de su chaqueta, como Richard West, que había sido panadero en Iowa y aún llevaba harina en los pliegues de su cartera de cuero, como Malcolm Green, que había prometido a su novia regresar para la próxima Pascua y casarse bajo los cerezos, en flor de su pueblo natal. Hombres normales con sueños cotidianos, arrojados a la maquinaria despiadada de una guerra que consumía vidas indiscriminadamente. La unidad había recibido órdenes rutinarias de trasladarse a una nueva posición de observación cerca de la pequeña localidad de Ligneville, donde establecerían puntos para coordinar el fuego de artillería. Una misión considerada de bajo riesgo en los informes del Estado Mayor, clasificada como sector tranquilo en los documentos que el teniente Virgil Larry, de 23 años, originario de Fort Worth, Texas, ex estudiante de ingeniería con un futuro prometedor truncado por el reclutamiento, había revisado con atención meticulosa la noche anterior. Larry dirigía un convoy de 7 camiones y 3 jeeps que transportaba a 130 soldados estadounidenses, equipamiento de observación, radios, suministros y armas ligeras a través de las carreteras cubiertas de hielo negro de las Ardenas belgas. El convoy avanzaba lentamente, con los conductores luchando contra el terreno traicionero y la visibilidad reducida por la persistente nevada que había comenzado al amanecer. Los hombres en la parte trasera de los camiones, apiñados bajo lonas que ofrecían escasa protección contra el frío penetrante, cantaban ocasionalmente canciones navideñas para mantener la moral. Faltaba una semana exacta para Navidad, y muchos habían recibido ya paquetes con galletas caseras, calcetines tejidos a mano y cartas impregnadas con perfume femenino que leían una y otra vez a la luz de encendedores cuando caía la noche. Mantengan los ojos abiertos, pero no espero problemas significativos, había dicho el capitán Roger Mills durante la sesión informativa matutina, mientras señalaba su ruta en un mapa desgastado y marcado con las posiciones conocidas. Los alemanes están a kilómetros de distancia según los últimos informes de inteligencia, probablemente reagrupándose después de sus recientes derrotas. Esta zona está firmemente bajo control aliado. La inteligencia estaba catastróficamente equivocada, un error que costaría 84 vidas jóvenes truncadas en un campo nevado. A las 12 horas y 30 minutos, bajo un cielo plomizo que parecía presagiar la tragedia, en una encrucijada conocida localmente como Baugnes, poco más que un cruce de caminos con un pequeño café abandonado y un crucifijo de madera desgastado por los elementos, a 5 kilómetros al sureste de Malmedy, los vehículos principales del convoy estadounidense se encontraron de frente con los tanques de avanzada de la Kampfgruppe Peiper. El primer Panzer IV, camuflado con pintura blanca que lo hacía casi indistinguible en el paisaje nevado, dobló la curva a menos de 100 metros de distancia, su cañón de 75 milímetros girando con precisión mecánica hacia el desprevenido convoy. Detrás de él, como una procesión de bestias metálicas emergiendo de una pesadilla industrial, aparecieron media docena más de tanques y transportes blindados de personal SZ-KFZ 251. En ese instante fugaz de reconocimiento mutuo, el tiempo pareció detenerse. Los rostros jóvenes de los soldados estadounidenses en el primer camión registraron primero confusión, luego comprensión, finalmente terror absoluto. Los soldados alemanes
Muchos no mucho mayores que sus contrapartes americanas, pero, endurecidos por años de guerra brutal, reaccionaron con la eficiencia letal que caracterizaba a las unidades Waffen-SS. No hubo batalla. No podía haberla entre una unidad de artillería de observación ligeramente armada y la élite blindada del ejército alemán. «¡Alemanes! ¡Den media vuelta! ¡Retrocedan!», gritó el teniente Lary desde el segundo vehículo, su voz apenas audible sobre el rugido de los motores y el crujido de las orugas metálicas sobre la nieve compactada. Pero ya era demasiado tarde para una retirada ordenada. Una ráfaga de ametralladora pesada MG-42 desde el tanque principal destrozó el motor del primer camión, que quedó atravesado en la estrecha carretera, bloqueando efectivamente el paso. El conductor, el cabo James McGehee, de 19 años, murió instantáneamente, su cuerpo acribillado por docenas de proyectiles que lo dejaron irreconocible. Los vehículos posteriores intentaron girar desesperadamente en el estrecho camino cubierto de nieve y hielo. El pánico se extendió como fuego por la columna. Algunos soldados saltaron a las zanjas laterales buscando cualquier cobertura disponible. Otros trataron de alcanzar el bosque cercano, corriendo torpemente a través de la nieve profunda que les llegaba hasta las rodillas. Las ametralladoras de los tanques alemanes barrieron la columna de vehículos con precisión mecánica y fría indiferencia ante el sufrimiento humano que provocaban. «A cubierto. Dispersen. Al bosque». La voz del sargento Harrison Peters resonaba con la autoridad de quien había sobrevivido a Normandía y conocía el sonido inconfundible de la muerte inminente. Pero sus órdenes, aunque acertadas en cualquier otra situación, solo sirvieron para exponer a más hombres al fuego concentrado enemigo en campo abierto. En menos de 10 minutos que parecieron una eternidad dolorosa, el convoy estadounidense quedó completamente destruido, convertido en un cementerio de metal retorcido, equipamiento destrozado y cuerpos desmembrados. Una docena de hombres murieron en ese intercambio inicial, sus cuerpos contorsionados en posturas imposibles que reflejaban sus últimos momentos de agonía. El olor penetrante de la sangre fresca, el combustible derramado y la cordita de los explosivos creaba una atmósfera nauseabunda que incluso el frío intenso no lograba disipar. El resto, aproximadamente 113 soldados desorientados, muchos heridos, algunos en estado de shock traumático, se encontró rodeado y superado en armamento, sin posibilidad realista de resistencia o escape. Con las manos temblorosas levantadas sobre sus cabezas en el gesto universal de rendición, fueron desarmados metódicamente por soldados de las Waffen-SS, que mostraban el distintivo de calavera plateada en sus uniformes negros bajo los abrigos blancos de camuflaje. Los alemanes se movían con la eficiencia mecánica de quienes han ejecutado operaciones similares innumerables veces, separando a los oficiales de los soldados rasos, confiscando relojes, anillos de boda y cualquier objeto de valor, apropiándose especialmente de cigarrillos americanos, codiciados por su calidad superior a los alemanes. Mientras tanto, los heridos graves eran ignorados, dejados a gemir en la nieve que se teñía lentamente de carmesí bajo sus cuerpos. El sargento Kenneth Arends, de 26 años, veterano con cicatrices de Sicilia, susurró discretamente al soldado raso William Summers, un reemplazo recién llegado que temblaba incontrolablemente, mientras estaban formados bajo la vigilancia amenazante de ametralladoras alemanas. «Mantén la calma, chico. Somos prisioneros de guerra oficiales. Tienen que respetarnos según la Convención de Ginebra. Nos enviarán a un Stalag y estaremos en casa para el próximo otoño». Summers asintió mecánicamente, pero su rostro pálido reflejaba el miedo visceral que sentía. Tenía apenas 18 años y 3 días, y era su primera semana en el frente europeo. Llevaba en el bolsillo una carta a medio escribir para su madre en Minnesota, prometiéndole que estaba seguro y que los alemanes estaban prácticamente derrotados. La carta, empapada en sangre que no era suya, sería encontrada 2 días después por equipos de recuperación americanos. Los prisioneros estadounidenses fueron agrupados como ganado en un campo nevado junto a la encrucijada, sus botas hundidas en la nieve profunda que les llegaba a media pantorrilla, creando una sensación de inmovilidad que aumentaba su vulnerabilidad. El viento había arreciado, trayendo consigo una mezcla de nieve y hielo que golpeaba sus rostros expuestos como pequeñas agujas. Algunos estaban visiblemente heridos, con sangre congelándose sobre uniformes rasgados, cojeando o sujetándose heridas de metralla y astillas metálicas, mientras otros mostraban los ojos vidriosos del shock de combate, mirando al vacío como si sus mentes se hubieran transportado lejos del horror inmediato. Los alemanes los empujaban brutalmente con las culatas de sus rifles cuando se movían demasiado lento o intentaban ayudar a un compañero herido, gritando órdenes en un idioma que pocos entendían, pero cuya amenaza resultaba inconfundible. «Schneller! Bewegung! Más rápido, muévanse.
espetaban los suboficiales de las SS, disfrutando del poder momentáneo sobre hombres que representaban al país cuya producción industrial y poder económico estaba aplastando lentamente el sueño del Reich milenario. El cabo médico Charles Sapman, de 24 años y estudiante de medicina en Princeton antes de la guerra, intentó explicar, en un alemán rudimentario, que necesitaba atender a los heridos graves. Su recompensa fue un golpe con la culata de un rifle que le fracturó 2 costillas y lo dejó tendido sobre la nieve, escupiendo sangre que formaba pequeños cráteres carmesí sobre la blancura inmaculada. Un ejemplo para cualquier otro que intentara mostrar iniciativa o desafiar la nueva jerarquía de poder establecida por la punta de bayonetas alemanas. El teniente Virgil Lary, con un corte profundo en la frente que enviaba riachuelos de sangre a sus ojos, nublando su visión, observaba meticulosamente cómo un oficial de las SS de aspecto juvenil consultaba repetidamente su reloj con impaciencia, mientras hablaba agitadamente con otro que parecía ser el comandante superior. Sus gestos transmitían urgencia, preocupación por el tiempo y una discusión sobre qué hacer con esta complicación inesperada en forma de más de 100 prisioneros estadounidenses que requerirían guardias, transporte y suministros que la Kampfgruppe no podía permitirse desviar de su misión principal. Ese comandante era Joachim Peiper, la personificación de la nueva élite militar nazi, un hombre cuyo ascenso meteórico en las SS estaba directamente vinculado a su disposición para ejecutar las órdenes más despiadadas sin cuestionamiento moral alguno. Alto y de postura aristocrática, con las mejillas hundidas de quien ha pasado demasiadas noches sin dormir adecuadamente durante campañas prolongadas, Peiper había detenido momentáneamente su avance al encontrarse con los estadounidenses, una interrupción que claramente le irritaba profundamente. Cada minuto perdido era inaceptable en la carrera contra el tiempo y la logística para alcanzar el río Mosa antes de que los aliados pudieran reorganizarse. Peiper había recibido órdenes directas y explícitas del mismo Adolf Hitler, transmitidas a través de la cadena de mando. Mantener la velocidad de su avance a toda costa, sin permitir que nada, absolutamente nada, retrasara la punta de lanza de la ofensiva. La campaña entera dependía de la velocidad, del shock, de la sorpresa estratégica. Cada minuto de retraso era inaceptable cuando los tanques necesitaban alcanzar y cruzar el río Mosa en 48 horas. Un cronograma que ya parecía imposible dado el terreno, el clima y la resistencia encontrada. ¿Qué hacemos con ellos, Herr Obersturmbannführer?, preguntó el teniente Gustav Neve, un berlinés de 24 años, cuya lealtad fanática a la ideología nazi solo era superada por su admiración personal hacia Peiper. Peiper apartó brevemente la mirada de los mapas desplegados en el interior de su vehículo de comando, observando con desprecio apenas disimulado hacia el grupo de prisioneros temblorosos. Sus ojos fríos, que habían presenciado y ordenado atrocidades inimaginables en Ucrania, escanearon la situación táctica con la eficiencia calculadora de un depredador evaluando presas. Luego dirigió su mirada hacia el horizonte occidental, donde cada minuto perdido significaba tiempo para que las fuerzas aliadas se reorganizaran contra la ofensiva sorpresa. Su mente trabajaba con la precisión de una máquina, sopesando opciones, calculando recursos. Cada prisionero requeriría guardias, transporte, suministros, recursos que no podía permitirse desviar de su misión principal. La ecuación era simple en su brutalidad. La vida de estos hombres contra el éxito potencial de la operación que podría cambiar el curso de la guerra. Para Peiper, educado en la ideología de superioridad racial y en la escuela de brutalidad del Frente Oriental, no había dilema moral real. «No tenemos tiempo ni recursos para prisioneros», respondió Peiper en un tono tan casual como si estuviera comentando sobre el clima, su voz desprovista de toda emoción reconocible. «La operación tiene prioridad absoluta. Ocúpate de ello como corresponde». La ambigüedad deliberada de la orden era característica de las SS, donde se cultivaba un lenguaje eufemístico para las atrocidades más extremas. Ocuparse de ello podía significar muchas cosas, desde la transferencia de prisioneros hasta su eliminación, pero el contexto y el tono no dejaban lugar a dudas sobre la intención real. Era la misma frase que Peiper había usado en el Frente Oriental antes de la masacre de aldeas enteras, una terminología codificada que permitía tanto la ejecución de la atrocidad como la posterior negación de responsabilidad directa. El teniente Neve asintió con una leve inclinación de cabeza, comprendiendo perfectamente la orden implícita. No era la primera vez que recibía instrucciones similares, y la máscara de profesionalidad militar que mantenía no reveló ninguna reacción moral ante lo que estaba a punto de orquestar. Peiper subió nuevamente a su vehículo de comando, un Panzer IV modificado con equipos de comunicación adicionales, y ordenó que la mayor parte de su unidad continuara avanzando hacia el siguiente objetivo. No quería que toda su fuerza de combate se viera retrasada por un asunto tan trivial como la gestión de prisioneros de guerra.
Dejó atrás un pelotón de aproximadamente 20 hombres de las SS, seleccionados por su lealtad y brutalidad probada, junto con 2 vehículos blindados equipados con ametralladoras pesadas, MG-42, para resolver la situación de los prisioneros de la manera que todos entendían implícitamente. Alcancen la columna principal una vez que hayan terminado, fueron sus últimas instrucciones antes de que su vehículo se alejara. Salpicando nieve sucia y barro sobre algunos de los prisioneros estadounidenses más cercanos, un último insulto involuntario pero simbólico. Mientras el grueso de la Kampfgruppe Piper continuaba su avance hacia el oeste, dejando atrás el rugido decreciente de sus motores, los soldados estadounidenses permanecieron de pie en el campo nevado durante aproximadamente 30 minutos interminables, el frío intenso penetrando a través de sus uniformes húmedos, adormeciendo extremidades y embotando mentes. La temperatura había descendido considerablemente, y pequeños cristales de hielo comenzaban a formarse en cejas, pestañas y vello facial, creando máscaras glaciales sobre rostros ya paralizados por el miedo y la incertidumbre. Algunos conversaban en susurros entrecortados por el castañeteo involuntario de dientes, tratando de mantenerse calmados y de infundir algo de esperanza en una situación que se tornaba cada vez más inquietante. Teorías, especulaciones y rumores circulaban entre los hombres como corrientes invisibles. Serían enviados a campos de prisioneros en Alemania, serían utilizados para trabajo forzado. Quizás habría un intercambio de prisioneros. Explicaciones racionales para una situación que instintivamente muchos comenzaban a temer no tendría un desenlace racional. Otros rezaban en silencio, labios moviéndose imperceptiblemente en oraciones aprendidas desde la infancia, dedos deslizándose sobre rosarios improvisados con cordones de botas o simplemente contando plegarias con nudillos congelados. El capellán asistente John Marshall, de 32 años, originario de Oklahoma, susurraba palabras del Salmo 23 a un grupo pequeño de soldados que se habían acercado a él buscando cualquier consuelo espiritual. Aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. El teniente Virgil Larry, ignorando el dolor punzante de su herida en la frente, intentaba discretamente contar a sus hombres, evaluando quiénes habían logrado escapar durante la emboscada inicial y quiénes seguían con vida entre los presentes. Su mente entrenada catalogaba detalles, memorizaba rostros alemanes, insignias, números de vehículos, información que podría ser vital si lograban sobrevivir y regresar a las líneas aliadas. Su entrenamiento militar le instaba a mantener la disciplina y la esperanza, incluso cuando su instinto comenzaba así a enviar señales de alarma cada vez más urgentes sobre la situación. Nos llevarán a algún campo de prisioneros en Alemania, dijo con convicción forzada el sargento Samuel Dobbins, un veterano de 31 años que había sobrevivido a la campaña italiana, para tranquilizar a un soldado joven con el rostro marcado por el pánico que temblaba incontrolablemente a su lado. Me capturaron brevemente cerca de Salerno. Tienen protocolos. Esto terminará pronto, chico. Conserva tus fuerzas. El soldado, cuyo nombre Dobbins no conocía, pues era un reemplazo reciente, asintió con gratitud por el consuelo ofrecido, sin importar cuán tenue fuera. Los hombres se aferraban a cualquier narrativa que ofreciera una salida racional y humana del purgatorio helado en que se encontraban. A las 13:15 exactos, marcados por el reloj de pulsera que el teniente Neve consultó con precisión germánica, los alemanes ordenaron repentinamente a los prisioneros que formaran en filas ordenadas de 10 hombres. Los gritos en alemán venían acompañados de empujones con culatas de rifle y ocasionales golpes a quienes se movían demasiado lentamente, creando una atmósfera de creciente tensión y brutalidad. Un soldado estadounidense que se desplomó por el agotamiento y el frío recibió una patada en las costillas tan violenta que el crujido de huesos rompiéndose fue audible para quienes estaban cerca. Un recordatorio visceral del poder absoluto que sus captores ejercían sobre sus vidas en ese momento. Luego, inexplicablemente para los estadounidenses, pero con un propósito claro para los alemanes, les hicieron marchar aproximadamente 200 metros hacia un campo abierto adyacente a la encrucijada. El terreno, ligeramente elevado y despejado de árboles, ofrecía una visibilidad perfecta en todas direcciones, eliminando cualquier cobertura potencial o ruta de escape. No era una elección aleatoria de ubicación, sino una selección táctica deliberada para lo que estaba por venir. Los vehículos alemanes que quedaban, 2 semiorugas blindados equipados con ametralladoras pesadas, se posicionaron metódicamente formando un semicírculo alrededor de los prisioneros, sus motores rugiendo ocasionalmente como bestias impacientes. Los soldados de las SS tomaron posiciones estratégicas, algunos operando las ametralladoras, otros con rifles preparados, creando un perímetro hermético de potencia de fuego. El teniente Larry,
cuyo entrenamiento militar le había desarrollado un agudo sentido para reconocer formaciones tácticas, sintió que un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura le recorría la espina dorsal. Con creciente horror, reconoció la disposición como una que había estudiado en la Academia Militar, una formación clásica de ejecución, diseñada para maximizar el campo de tiro y minimizar las posibilidades de escape. No se trataba de la preparación logística para transportar prisioneros, no había vehículos de transporte, ni se les estaba organizando por rango o unidad como dictaban los procedimientos estándar, sino la meticulosa coreografía de una masacre premeditada. Dios mío, susurró con la garganta repentinamente seca y el corazón latiendo tan fuerte que le ensordecía. Van a ejecutarnos. Esto es una ejecución. Las palabras apenas habían abandonado sus labios cuando vio a los soldados de la CCS tomar posiciones definitivas detrás de sus ametralladoras montadas en vehículos, ajustando los mecanismos de alimentación de munición con la precisión mecánica de quienes se preparan para una tarea técnica rutinaria, no para un acto de barbarie que violaba todas las convenciones de la guerra civilizada. No terminó la frase. No hacía falta. Una orden cortante en alemán. Feuer. Fue seguida por el estruendo ensordecedor de múltiples ametralladoras MG-42 disparando simultáneamente, cada una capaz de liberar 1.200 balas por minuto, transformando el aire helado en una tormenta metálica letal. El sonido era tan abrumador que parecía físico, una pared sólida de ruido que golpeaba los cuerpos antes incluso que las balas. El primer soldado estadounidense en caer fue el médico de la unidad, el teniente James Matera, que instintivamente había dado un paso al frente cuando notó que las ametralladoras se orientaban hacia el grupo, un acto reflejo del juramento hipocrático que había hecho de proteger vidas. Una ráfaga concentrada de proyectiles de 7.92 milímetros le atravesó el pecho, desgarrando tejidos, pulverizando huesos y destruyendo órganos vitales antes de que pudiera completar su movimiento de protesta. Sus ojos, abiertos en sorpresa final, reflejaron momentáneamente el cielo gris invernal antes de apagarse para siempre, su cuerpo desplomándose como una marioneta con los hilos cortados, la sangre formando un charco oscuro que humeaba ligeramente en el aire frío. A su lado, el capellán asistente John Marshall, cuyas palabras de consuelo espiritual habían ofrecido el último consuelo a muchos, recibió impactos simultáneos en la cabeza y el cuello que prácticamente separaron su cráneo del resto del cuerpo antes de poder terminar las palabras de bendición que había comenzado a murmurar. Su Biblia de campaña, salpicada con su propia sangre, cayó abierta sobre la nieve, sus páginas revoloteando brevemente en el viento antes de quedar inmóviles, empapadas en fluido carmesí. Filas enteras de hombres cayeron como espigas de trigo ante una guadaña implacable, algunos muriendo instantáneamente, otros heridos gravemente pero aún conscientes, experimentando los últimos momentos de su existencia en un infierno de dolor indescriptible. Gritos de agonía, súplicas de misericordia y llamadas desesperadas a madres lejanas se mezclaban en una cacofonía de sufrimiento humano que contrastaba obscenamente con el silencio nevado del paisaje invernal circundante. Aquellos que intentaron correr fueron abatidos con precisión casi deportiva por francotiradores alemanes, apostados estratégicamente. Algunos SS, incluso intercambiando comentarios admirativos sobre tiros particularmente difíciles, como cazadores evaluando presas. »Guter Schuss, Karl«. «Buen disparo, Karl», gritó un joven SS cuando su camarada derribó a un soldado estadounidense que había logrado correr casi 40 metros hacia el bosque antes de que una bala le atravesara la base del cráneo. Proyectando una nube rosácea de sangre, tejido cerebral y fragmentos óseos sobre la nieve inmaculada. En segundos que parecieron estirarse hasta la eternidad, el campo nevado se transformó en un caos apocalíptico de cuerpos caídos en posturas grotescas, miembros cercenados que seguían moviéndose por reflejo nervioso, gritos que se convertían en gorgoteos a medida que los pulmones se llenaban de sangre, y charcos expansivos de fluido vital que manchaban la nieve con un rojo brillante que contrastaba de manera obscena con el blanco inmaculado, creando un lienzo macabro que ningún pintor de guerra se atrevería a reproducir fielmente. El soldado raso Homer Ford, un joven de 19 años de Carolina del Norte, que soñaba con estudiar ingeniería después de la guerra, se lanzó instintivamente al suelo con los primeros disparos, cayendo entre los cuerpos que se desplomaban a su alrededor. Por puro azar o intervención divina, según más tarde describiría al capellán del hospital donde fue tratado, quedó ileso, pero atrapado bajo el peso de otros cuerpos, con la cara hundida en la nieve ensangrentada que le impedía respirar adecuadamente, pero también ocultaba cualquier movimiento involuntario que pudiera delatarle. A su izquierda yacía el cuerpo masacrado del sargento Kenneth Ahrens, el mismo que minutos antes había asegurado a todos que estarían protegidos por la Convención de Ginebra.
Sus ojos azules, todavía abiertos, miraban hacia el cielo invernal con una expresión de sorpresa eterna congelada en un rostro que la muerte había convertido en una máscara pálida. La parte inferior de su mandíbula había desaparecido completamente, arrancada por un proyectil de alta velocidad, dejando un hueco sanguinolento donde debería haber estado su boca. Su mano derecha aún sostenía firmemente la fotografía arrugada de su hijo recién nacido, a quien nunca conocería. Ford permaneció absolutamente inmóvil, practicando una técnica de supervivencia instintiva tan antigua como la guerra misma, consciente de que el más mínimo movimiento significaría una muerte segura. La sangre caliente de otro soldado cercano, el cabo Frank Soltis de Connecticut, comenzaba a filtrarse a través del costado derecho de su uniforme, creando una sensación inicialmente cálida que rápidamente se volvió pegajosa y fría a medida que el líquido vital se enfriaba en contacto con el aire gélido. El olor cobrizo de la sangre fresca, mezclado con los olores inconfundibles de esfínteres relajados en la muerte y el ácido aroma de la cordita de los disparos, creaba una atmósfera nauseabunda que Ford recordaría en pesadillas recurrentes durante el resto de su vida. La primera andanada de disparos coordinados duró aproximadamente 90 segundos de infierno ininterrumpido, tiempo suficiente para vaciar varias cintas de munición y transformar un grupo de más de 100 hombres jóvenes con sueños, esperanzas y familias esperándoles en casa en una masa indistinguible de carne destrozada, uniformes desgarrados y equipamiento militar desperdigado. Luego hubo un breve silencio antinatural, como si el mismo universo contuviera la respiración ante la magnitud del horror, interrumpido solo por los gemidos desgarradores de los heridos agonizantes, los estertores de quienes luchaban por respirar con pulmones perforados, y el sonido metálico repetitivo y mecánico de las armas siendo recargadas para completar la masacre. Lo que siguió fue aún más terrible, una demostración de crueldad calculada que excedía incluso los ya deplorables estándares de las atrocidades bélicas. Los soldados de las SS, muchos de ellos apenas unos años mayores que sus víctimas, pero deshumanizados por años de adoctrinamiento ideológico y experiencias brutalizadoras en el frente oriental, comenzaron a caminar metódicamente entre los cuerpos caídos. Sus botas negras, ahora manchadas de sangre y restos humanos, dejaban un rastro macabro mientras se movían entre las víctimas, buscando cualquier signo de vida para extinguirlo permanentemente. Llevaban pistolas Luger P-08 o Walter P-38 en sus manos enguantadas, armas de ejecución personal diseñadas para el tiro de precisión a corta distancia. El procedimiento era sistemático y aterradoramente eficiente. Un disparo en la cabeza, preferentemente en la base del cráneo donde la médula espinal se conecta con el cerebro, garantizando muerte instantánea. Otro en el corazón para asegurar que no hubiera posibilidad de supervivencia. Un protocolo de ejecución estándar, enseñado en las academias de la CSS, refinado a través de innumerables acciones especiales en los territorios ocupados del este, y ahora aplicado con precisión clínica a soldados estadounidenses en un campo belga. Mac Schnell, keine Zeit verschwenden. No tenemos todo el día, la columna principal nos espera, gritó un Unterscharführer, sargento de las SS de rostro marcado por cicatrices de viruela, apurando a sus subordinados en el macabro proceso mientras consultaba repetidamente su reloj, preocupado por el tiempo que estaban dedicando a esta tarea secundaria, cuando la ofensiva principal continuaba sin ellos. El teniente Virgil Larry, herido en la primera descarga por un fragmento de bala que le había desgarrado el muslo derecho, creando un dolor abrasador que apenas podía contener, yacía parcialmente cubierto por el cuerpo masivo del sargento técnico Willard Van Hooser, el conductor de su jeep y amigo personal con quien había compartido cartas de sus respectivas novias apenas la noche anterior. Van Hooser había muerto instantáneamente, su torso prácticamente partido en dos por una ráfaga concentrada, pero en su caída había creado involuntariamente un escudo protector para su oficial superior, un último acto de servicio más allá de la muerte. Larry mantenía los ojos entrecerrados en una rendija microscópica que le permitía observar sin ser detectado, controlando desesperadamente su respiración para que no creara vapor visible en el aire frío que pudiera delatar su condición. La herida en su muslo enviaba oleadas de dolor que amenazaban con provocarle un grito involuntario, pero años de disciplina militar y la comprensión absoluta de que cualquier sonido significaría su ejecución inmediata le permitían mantener un silencio sepulcral. A través de esa visión limitada, presenció escenas que quedarían grabadas permanentemente en su memoria, imágenes que le atormentarían en pesadillas durante décadas y que más tarde describiría con voz temblorosa a tribunales que, en muchos casos, se mostrarían escépticos ante la magnitud del horror que relataba. Vio como un soldado de las SS, que no parecía tener más de 18 años,
poco más que un adolescente con mejillas aún redondeadas por la juventud, pero ojos endurecidos por experiencias que ningún joven debería vivir. Se detenía junto a un herido estadounidense que suplicaba clemencia desde el suelo. El soldado americano, que Larry reconoció como el sargento Walter Wendt, un hombre de 35 años, con una fotografía de sus 3 hijos pequeños pegada permanentemente en su casco, intentaba comunicarse desesperadamente a pesar de la barrera lingüística. Bitte, ich habe 3 Kinder. 3 Kinder, balbuceaba Wendt en un alemán rudimentario, aprendido específicamente para situaciones como esta, señalando débilmente la fotografía familiar adjunta a su equipo mientras la sangre brotaba de una herida en su estómago, formando un charco oscuro que se expandía lentamente bajo él. El joven de las SS pareció dudar por un instante fugaz, un breve destello de humanidad atravesando la coraza de adoctrinamiento y brutalidad condicionada. Sus ojos, de un azul tan claro que parecía casi transparente bajo la luz invernal, se posaron momentáneamente en la fotografía de los 3 niños sonrientes, y algo, quizás un recuerdo de su propia familia, quizás un último vestigio de la persona que podría haber sido en un mundo sin guerra y odio ideológico, pareció despertar en él. Su mano, sosteniendo la pistola Walter, tembló casi imperceptiblemente. Luego, tras mirar nerviosamente hacia su oficial superior que observaba la escena con impaciencia desde unos metros de distancia, la expresión del joven soldado se endureció nuevamente, como si hubiera cerrado una puerta interior, sellando cualquier empatía que pudiera haber sentido momentáneamente. Su rostro adoptó la máscara inexpresiva que se esperaba de un miembro disciplinado de las Waffen-SS, la élite ideológica del Tercer Reich. Levantó su pistola Luger P-08, un arma que había sido diseñada originalmente para oficiales como símbolo de estatus y precisión, y la apoyó directamente contra la frente del sargento Wendt, quien cerró los ojos y comenzó a murmurar una oración final. El sonido del disparo fue sorprendentemente contenido, casi íntimo, comparado con el estruendo anterior de las ametralladoras. Un simple chasquido metálico seguido de un impacto húmedo cuando la bala de 9 milímetros atravesó cráneo, cerebro y hueso occipital para incrustarse finalmente en la tierra helada debajo. La vida del sargento Walter Wendt, con todos sus recuerdos, sueños, experiencias y el amor por los 3 niños que ahora crecerían sin padre, se extinguió en ese instante preciso. Su cuerpo se desplomó hacia atrás, la fotografía familiar aún aferrada en su mano rígida, ahora manchada con su propia sangre. El joven soldado de las SS se quedó mirando el cadáver por un segundo, antes de continuar mecánicamente hacia la siguiente víctima, transformado ya completamente en el instrumento de muerte que su entrenamiento había pretendido crear. Había cruzado otra línea invisible, alejándose un paso más de cualquier posibilidad de redención moral. Cerca de Larry, a menos de 3 metros de distancia pero separado por una eternidad de impotencia, el soldado Ted Flechsig, un joven de 20 años que había sido mecánico en Detroit antes de ser reclutado, había sido alcanzado por un proyectil que le destrozó el hombro izquierdo, creando un dolor tan intenso que necesitaba toda su fuerza de voluntad para no gritar. Consciente pero incapaz de moverse sin provocar un dolor intolerable, permanecía completamente inmóvil entre cuerpos sin vida, respirando en pequeñas inhalaciones superficiales para evitar que su pecho se moviera visiblemente, a través de una bruma de dolor creciente y el comienzo de un shock traumático que amenazaba con nublar su conciencia. Flechsig observaba con claridad aterradora cómo los alemanes metódicamente ejecutaban a sus compañeros heridos. El horror de presenciar tales actos mientras esperaba su propio turno para morir creaba un tipo particular de tormento psicológico que más tarde los psiquiatras militares identificarían como una forma extrema de trauma del superviviente, una condición que afectaría a todos los que sobrevivieron a la masacre. Con una fascinación mórbida nacida del shock y la imposibilidad de apartar la mirada, Flechsig vio a un oficial de las SS de rango medio, que posteriormente identificaría en fotografías como el Hauptsturmführer, capitán Georg Fleps, tomando fotografías del campo de ejecución con una pequeña cámara Leica tercero de alta precisión, cuidadosamente enfocando y reencuadrando como si estuviera documentando un evento deportivo o una reunión social. El oficial sonreía ocasionalmente mientras ajustaba la apertura de su cámara para compensar la luz cambiante, tomando especial cuidado en capturar primeros planos de algunos de los cuerpos más grotescamente destrozados. Material para el archivo. Le comentó en alemán a un subordinado mientras cambiaba el rollo de película, inconsciente de que sus acciones estaban siendo observadas por víctimas aún con vida que posteriormente testificarían sobre este acto de deshumanización final. La transformación de su sufrimiento en entretenimiento, o peor aún, en un registro macabro de logros. Los minutos se extendían como horas interminables para los supervivientes ocultos entre los muertos.
El frío intenso de diciembre, con temperaturas que habían descendido a varios grados bajo cero, comenzaba a adormecer extremidades y ralentizar el flujo sanguíneo, creando un entumecimiento físico que era tanto bendición como maldición. Aliviaba parcialmente el dolor de las heridas, pero aumentaba el riesgo de hipotermia fatal. La sangre de heridas abiertas se congelaba gradualmente en contacto con el aire, formando costras cristalinas que brillaban con una belleza macabra bajo la luz difusa del sol invernal. Este proceso natural de coagulación acelerado por el frío extremo salvaría inadvertidamente algunas vidas al reducir el sangrado que de otro modo habría sido fatal. Una ironía cruel, donde el mismo clima despiadado que amenazaba con matar por exposición también prevenía muertes por exsanguinación. Los supervivientes permanecían en un limbo tortuoso entre los vivos y los muertos, inmóviles bajo un camuflaje de cadáveres que constituía su única esperanza de supervivencia, prisioneros de un tiempo que parecía haberse detenido, cada segundo estirándose hasta el infinito mientras esperaban que el horror finalmente terminara. Entonces, después de lo que pareció una eternidad de ejecuciones meticulosas, uno de los oficiales de las SS, posteriormente identificado como el Untersturmführer, subteniente Werner Pötschke, consultó su reloj de pulsera con impaciencia evidente. «Es suficiente. Hemos perdido demasiado tiempo aquí», ordenó con la irritación de quien considera interrumpido un itinerario importante. «Tenemos que alcanzar al Kampfgruppe antes del anochecer. El Standartenführerpaper no tolerará más retrasos». Otro oficial, más joven y aparentemente ansioso por demostrar su compromiso ideológico, protestó débilmente. «Pero Herr Untersturmführer, todavía quedan algunos que podrían estar vivos». Pötschke le interrumpió con un gesto brusco de fastidio profesional, no moral. «Los que queden morirán por el frío de todos modos. La temperatura bajará a -20 esta noche. Nadie sobrevivirá herido en campo abierto». Su evaluación, aunque motivada por la conveniencia logística y no por consideraciones humanitarias, resultaría proféticamente certera. De los aproximadamente 25 soldados estadounidenses que sobrevivieron a las descargas iniciales y a las ejecuciones posteriores, menos de la mitad lograría sobrevivir a la combinación de heridas traumáticas y exposición prolongada al frío extremo, incluso aquellos que eventualmente fueron rescatados por fuerzas aliadas. Los vehículos blindados alemanes arrancaron sus potentes motores Maybach HL con un rugido mecánico que pareció obscenamente vital y enérgico en ese campo de muerte y silencio. El sonido, amplificado por el paisaje nevado que actuaba como caja de resonancia natural, creó una vibración que los supervivientes sintieron reverberando a través de la tierra congelada bajo sus cuerpos inmóviles. El acre olor a combustible quemado y gases de escape se mezcló con el hedor metálico de la sangre y los olores más básicos de la muerte, creando una atmósfera tan físicamente repulsiva como psicológicamente traumática. En minutos que parecieron estirarse eternamente para quienes permanecían inmóviles, fingiendo estar muertos, temerosos de que el menor movimiento provocara una última ráfaga de disparos, los vehículos de las SS habían desaparecido en la distancia, continuando hacia el oeste en su implacable avance hacia el río Mosa, dejando tras de sí más de 80 cuerpos en diversas posturas de muerte violenta, extendidos sobre un lienzo de nieve teñida de rojo que creaba un monumento temporal, pero visceralmente impactante, a la crueldad humana. El silencio que descendió sobre el campo de ejecución era absoluto y opresivo, interrumpido solo por el viento que mecía suavemente las ramas cargadas de nieve de los pinos cercanos, produciendo un susurro que sonaba inquietantemente como voces distantes, y el ocasional gemido ahogado de algún herido, que ya no podía contener su dolor cuando la adrenalina comenzaba a disminuir, permitiendo que la plena conciencia del trauma físico se manifestara. Durante casi una hora completa, ninguno de los supervivientes se atrevió a moverse significativamente. El miedo paralizante a que los alemanes hubieran dejado vigilantes ocultos en el perímetro boscoso o que pudieran regresar inesperadamente para completar su trabajo mantenía a los pocos supervivientes congelados en una inmovilidad que rivalizaba con la de los verdaderos cadáveres que los rodeaban y frecuentemente cubrían parcialmente. El soldado Homer Ford, uno de los pocos completamente ilesos físicamente, aunque traumatizado psicológicamente de manera permanente, fue el primero en arriesgarse a evaluar la situación. Tras casi 50 minutos de inmovilidad total, que le habían provocado calambres dolorosos en músculos comprimidos contra la tierra helada, comenzó a girar lentísimamente su cabeza en un arco imperceptible, con movimientos tan graduales que cualquier observador casual habría confundido con el efecto natural del viento sobre un cuerpo inerte. Con extremo cuidado y conteniendo el aliento para que no formara vapor visible en el aire helado, Ford completó su evaluación de 360 grados del perímetro inmediato.
No detectó movimiento alemán en ninguna dirección, solo la desolación de cuerpos inmóviles extendidos sobre la nieve manchada y el ocasional cuervo que comenzaba a descender tentativamente, atraído por el festín macabro que el campo de muerte prometía. Las aves carroñeras, constantes compañeras de los campos de batalla a través de la historia, ya habían aprendido a asociar el sonido de disparos con la inminente disponibilidad de alimento. A su derecha, a menos de 1 metro de distancia, Ford notó que otro soldado, el joven William Summers de Minnesota, también estaba vivo, con los ojos abiertos y llenos de un terror indescriptible que parecía haber congelado sus facciones juveniles en una máscara de horror puro. A pesar de no presentar heridas físicas evidentes, Summers parecía estar experimentando un estado de shock traumático profundo, su mirada desenfocada y su respiración tan superficial que apenas movía su pecho. Ford movió un dedo, luego la mano entera, formando lentamente un puño y realizando una señal silenciosa a Summers. «Vivo. Quédate quieto», comunicaba con la economía de gestos que podría significar la diferencia entre la supervivencia y la ejecución si algún observador alemán permanecía oculto. Gradualmente, como plantas que lentamente se orientan hacia el sol, los supervivientes comenzaron a identificarse entre sí mediante pequeños movimientos cuidadosamente calculados para permanecer imperceptibles a cualquier observador distante. Una mano que se flexiona brevemente, un párpado que se entreabre durante un segundo más de lo normal, un dedo que señala imperceptiblemente, una tosecita rápida inmediatamente suprimida, señales minúsculas que representaban un código primitivo pero vital entre los vivos, atrapados en un mar de muertos. El teniente Virgil Larry, cuya herida en el muslo había formado un charco de sangre parcialmente congelada bajo su pierna, forzando su cuerpo a un estado de hipotermia moderada que paradójicamente reducía el dolor a un entumecimiento distante, se obligó a mantener la lucidez mental a pesar del shock traumático que amenazaba con llevarlo a la inconsciencia. Con la disciplina forjada en años de entrenamiento militar, utilizó técnicas de concentración para evaluar metódicamente la situación mientras escaneaba el campo de muerte, en busca de señales de vida entre sus hombres. Tras un conteo minucioso que repetía mentalmente para asegurarse de no contar 2 veces el mismo movimiento en la confusión de cuerpos superpuestos, Larry determinó que aproximadamente 8 hombres parecían haber sobrevivido tanto a la masacre inicial como a las ejecuciones subsiguientes con suficiente capacidad física y mental para comunicarse mediante señales rudimentarias. 8 de 113. Un número tan devastador en su implicación que casi definiría matemáticamente el horror. Un índice de supervivencia del 7%. Con el transcurso de los minutos, mientras los supervivientes continuaban su comunicación silenciosa y gradualmente confirmaban la ausencia de vigilancia alemana, Larry descubrió que había más sobrevivientes de los que había contado inicialmente. Algunos tan gravemente heridos que permanecían absolutamente inmóviles, incapaces siquiera de señalar su condición. En total, 17 hombres habían sobrevivido física, si no psicológicamente, a la masacre. A las 15 horas, con el sol invernal comenzando su temprano y rápido descenso hacia el horizonte occidental, en un cielo que se tornaba gradualmente de gris plomizo a índigo profundo, presagiando una noche que traería temperaturas letalmente bajas, Larry tomó la decisión más difícil de su vida militar. Quedarse significaba muerte segura por exposición al frío extremo para todos ellos, especialmente los heridos cuya pérdida de sangre los hacía particularmente vulnerables a la hipotermia. Muchos de los supervivientes ya mostraban signos preocupantes de congelación incipiente en extremidades expuestas, dedos, orejas y narices tornándose peligrosamente blancos. La primera señal de daño tisular por congelación. La necesidad de atención médica era desesperadamente urgente para al menos 5 de los supervivientes con heridas que, aunque no inmediatamente fatales, lo serían sin tratamiento en las próximas horas debido a shock hipovolémico, infección incipiente o daño orgánico interno no aparente externamente. Sin embargo, moverse significaba exponerse a posibles observadores enemigos, a patrullas alemanas que pudieran estar operando en la zona, o incluso a fuego, amigo de posiciones estadounidenses nerviosas que podrían disparar ante cualquier movimiento en territorio considerado bajo control enemigo. Las alternativas eran igualmente terribles: muerte casi segura por quedarse, o riesgo alto de muerte por moverse. Un dilema que ningún manual de entrenamiento militar había preparado a Larry para enfrentar. Con un susurro apenas audible que parecía sacrílegamente alto en el silencio sepulcral del campo de ejecución, Larry comenzó a coordinar metódicamente lo que sería simultáneamente un escape desesperado y la creación del testimonio histórico más importante sobre atrocidades de guerra que las fuerzas estadounidenses experimentarían en el teatro europeo. Nos moveremos de uno en uno,
instruyó con voz ronca por la deshidratación y el trauma, cada palabra medida para transmitir claridad sin volumen innecesario. Intervalos de 5 minutos exactos entre cada movimiento para minimizar detección visual. Dirección suroeste, hacia ese grupo de pinos más densos a aproximadamente 200 metros. Usen cobertura natural en todo momento. Rastreen lo más bajo posible. No miren atrás una vez que comiencen a moverse. No se detengan por nada ni por nadie. Si son descubiertos, continúen moviéndose. Correr creará un objetivo más difícil que congelarse. Las instrucciones eran brutalmente pragmáticas, desprovistas de sentimentalismo, pero imbuidas de la sabiduría práctica que definía el liderazgo efectivo en situaciones de combate extremo. Cada hombre entendía implícitamente que los heridos graves probablemente no sobrevivirían el viaje, pero también comprendían que quedarse significaba muerte segura para todos. Si llegan a las líneas aliadas, continuó Larry, reporten exactamente lo que vieron. Nombres, unidades, descripción detallada de los vehículos alemanes y sus marcas. Recuerden cada detalle, cada rostro alemán que puedan recordar. Esto no puede quedar sin documentar ni sin castigo. Esta última instrucción, aunque aparentemente secundaria a la supervivencia inmediata, revelaría posteriormente ser crucial para los procesos legales que eventualmente se desarrollarían en Dachau, donde cada detalle recordado, cada insignia descrita, cada rostro identificado, contribuiría a construir el caso contra los perpetradores. El soldado Peter Lavensky, de 21 años, originario de Pensilvania y antiguo trabajador de acero, cuya robusta constitución física había quedado relativamente intacta durante la masacre con solo una herida superficial en el brazo izquierdo, fue designado como el primero en moverse. Su juventud, fuerza y condición relativamente buena lo convertían en el candidato ideal para probar si el escape era factible sin atraer fuego enemigo. Con movimientos deliberadamente lentos que parecían extenderse en cámara lenta a través de la eternidad, Lavensky comenzó a deslizarse cuidadosamente fuera de la pila de cuerpos, donde había permanecido oculto, desenredando sus extremidades de los miembros rígidos y cada vez más fríos de sus camaradas caídos. Cada centímetro de movimiento estaba calibrado para minimizar cualquier alteración visible en el paisaje de cuerpos que pudiera alertar a posibles observadores distantes. Una vez libre de la pila inmediata de cadáveres, Lavensky inició su travesía a través del campo de muerte, arrastrándose sobre el vientre como una serpiente, manteniéndose lo más pegado posible a la superficie nevada. Sus movimientos eran fluidos pero extremadamente lentos, distribuyendo su peso corporal para evitar hundirse demasiado en la nieve y crear un surco visible desde la distancia. Utilizaba principalmente los codos y las rodillas como puntos de apoyo, una técnica de infiltración que los Rangers americanos habían adoptado de los indios apaches y que formaba parte del entrenamiento avanzado de combate. Cada centímetro recorrido parecía una eternidad agonizante. Cada crujido minúsculo de la nieve bajo su peso sonaba como una explosión en el silencio sepulcral. Cada respiración controlada consumía energía valiosa de un cuerpo ya llevado al límite por el trauma, el frío y la deshidratación. El sudor frío del miedo se congelaba casi instantáneamente en su frente, creando una sensación abrasadora paradójica en medio del frío extremo. Los minutos se estiraban interminablemente mientras Lavensky continuaba su avance centímetro a centímetro hacia la relativa seguridad del bosque. Los demás supervivientes observaban con una mezcla de esperanza aterrorizada y ansiedad paralizante, sabiendo que pronto tendrían que emprender el mismo viaje desesperado a través de un terreno completamente expuesto. Tras lo que pareció una eternidad, pero fueron aproximadamente 20 minutos de esfuerzo físico y mental extremo, Lavensky alcanzó finalmente el perímetro del bosque, fundiéndose con las sombras crecientes entre los pinos. Desde esa posición relativamente segura, hizo una señal casi imperceptible hacia el campo. Había logrado el primer tramo del escape sin detectar presencia enemiga. Uno a uno, los supervivientes comenzaron su escape. Ted Flexig, con el hombro destrozado, tuvo que ser ayudado por Summers, quien regresó valientemente después de alcanzar la seguridad del bosque. El dolor era insoportable, pero el miedo a ser capturado era aún mayor. El teniente Larry fue el último en abandonar el sitio de la masacre. Antes de arrastrarse hacia los árboles, miró por última vez el campo de ejecución. Más de 80 cuerpos yacían en posturas grotescas, algunos apilados, otros extendidos, todos unidos en la comunión final de una muerte violenta e injusta. Los recordaré a todos, juró en silencio. Si sobrevivo, el mundo sabrá lo que pasó aquí. El trayecto a través del bosque nevado fue una odisea de dolor y determinación. Los 8 supervivientes, todos heridos en mayor o menor grado, avanzaban apoyándose unos en otros, deteniéndose solo cuando el dolor se volvía insoportable o cuando oían el lejano rugido de vehículos alemanes en las carreteras cercanas. La temperatura descendía rápidamente con la caída de la noche.
Las heridas abiertas, expuestas al frío extremo, comenzaban a entumecerse, un alivio temporal del dolor que traía consigo el peligro mortal de la congelación. No podemos detenernos, repetía Larry como un mantra cuando alguien sugería descansar. Detenerse es morir. A las 17 horas, con la oscuridad ya completa, el pequeño grupo escuchó voces en la distancia, americanas, una patrulla avanzada del 2º Batallón de Infantería que había sido enviada a investigar informes de actividad enemiga cerca de Malmedy. ¡Soldados americanos! ¡No disparen!, gritó Larry, con la poca fuerza que le quedaba. Los reflectores los iluminaron inmediatamente, seguidos por el sonido de armas siendo preparadas. «Identifíquense», exigió una voz tensa. «Teniente Virgil Larry, Batería B, 285º Batallón de Observación de Artillería de Campo. Sobrevivientes de la masacre de Vaugnes». Hubo un momento de confusión, luego los soldados estadounidenses se acercaron cautelosamente. Lo que vieron los dejó horrorizados. 8 hombres cubiertos de sangre, con heridas de bala sin tratar, extremidades comenzando a mostrar signos de congelación, ojos hundidos que habían presenciado lo inimaginable. «¡Santo Dios!», murmuró un sargento mientras ayudaba a Flechsig a sentarse. «¿Qué diablos les pasó?» «Las SS», respondió Larry, su voz quebrada por el agotamiento y el trauma. «Nos rindieron y luego nos masacraron. Hay más de 80 hombres muertos en un campo cerca de la encrucijada de Vaugnes. El informe inicial fue recibido con escepticismo por el comando superior. La guerra tenía sus reglas, incluso entre enemigos acérrimos. La ejecución deliberada de prisioneros de guerra era un crimen que ni siquiera los nazis, con toda su brutalidad conocida, solían cometer contra soldados occidentales. Pero cuando más supervivientes comenzaron a aparecer, eventualmente 17 hombres lograrían escapar de la masacre, y sus historias coincidieron en cada detalle macabro. La verdad se hizo innegable. El general Dwight D. Eisenhower fue informado personalmente sobre lo ocurrido en Malmedy. Su reacción fue de furia contenida. «Quiero que cada soldado en el frente europeo sepa lo que los alemanes hicieron», ordenó. «Y quiero que los responsables sean identificados, capturados y llevados ante la justicia». La noticia de la masacre de Malmedy se extendió rápidamente por las líneas aliadas. Para muchos soldados estadounidenses, transformó la naturaleza de la guerra. Ya no era solo una lucha por territorios o ideologías. Se había convertido en algo personal. Después de Malmedy, dejamos de aceptar rendiciones de las SS. Admitiría años después un comandante de compañía estadounidense. «No estoy orgulloso de ello, pero es la verdad. Ellos rompieron las reglas primero». El campo de ejecución permaneció intacto durante 2 días, los cuerpos congelados en la nieve, preservados por el frío intenso del invierno belga. Cuando los equipos médicos y de inteligencia finalmente llegaron al sitio el 19 de diciembre, la escena que encontraron desafió incluso a los veteranos más endurecidos. Los cuerpos yacían tal como habían caído, algunos en postura de súplica, con las manos aún levantadas, otros acurrucados, tratando de protegerse de balas que habían llegado de todas direcciones. La mayoría presentaba múltiples heridas de bala, incluyendo los característicos tiros de gracia en la cabeza. El capitán John Dunleavy, médico del ejército asignado a documentar la masacre, notó un detalle particularmente perturbador. Muchas de las víctimas presentan quemaduras de pólvora alrededor de sus heridas, lo que indica que fueron disparadas a quemarropa, presumiblemente después de estar ya heridos e indefensos. El fotógrafo militar que documentó la escena, sargento William Heller, llegaría a decir más tarde: «He visto batallas, he visto lo que la artillería hace a los hombres, pero esto era diferente. Esto no era combate, era ejecución». Cada cuerpo fue fotografiado in situ, luego examinado cuidadosamente. Los médicos documentaron meticulosamente las heridas, los forenses recolectaron pruebas balísticas, los oficiales de inteligencia buscaron cualquier detalle que pudiera identificar a los perpetradores. Entre los cuerpos, encontraron pequeños objetos personales que humanizaban a cada víctima. Cartas a medio escribir, fotografías familiares, amuletos de la suerte que habían fallado en su propósito. El sargento Kenneth Ahrens llevaba en su bolsillo la primera carta de su hijo recién nacido. Una carta que nunca terminaría de leer. Mientras tanto, la Kampfgruppe Paper continuaba su avance. Tras la masacre de Malmedy, la unidad siguió dejando un rastro de atrocidades similares, aunque de menor escala. En Ligneville, capturaron una ayuda de estación médica estadounidense y ejecutaron a varios soldados heridos. En Stavelot, Trois Ponts y La Glace, civiles belgas sospechosos de ayudar a la resistencia fueron sumariamente ejecutados. Pero el impulso alemán comenzaba a desvanecerse.
Los problemas de abastecimiento de combustible, la creciente resistencia aliada y el mejoramiento del clima que permitió a la Fuerza Aérea Aliada volver a operar comenzaron a cerrar el cerco alrededor de Paper. El 22 de diciembre, apenas 5 días después de la masacre, la Kampfgruppe Peiper se encontraba completamente rodeada cerca de La Gleize. Con el combustible agotado y las municiones escasas, Peiper tomó una decisión desesperada: abandonar sus vehículos y equipos pesados e intentar que sus hombres escaparan a pie, regresando a las líneas alemanas. Aproximadamente 800 de los 4.000 hombres originales de la Kampfgruppe lograron escapar. Entre ellos estaba el propio Joachim Peiper, quien logró evadir la captura inmediata y regresar a Alemania. La orden de «sin prisioneros», que había resultado en la masacre de Malmedy, no había logrado su objetivo estratégico. La ofensiva alemana se estancó y para finales de enero de 1945, los aliados habían recuperado todo el territorio perdido durante la batalla de las Ardenas. Mientras la guerra continuaba, los investigadores aliados trabajaban para identificar a los responsables de la masacre. Se estableció un equipo especial bajo el mando del coronel Burton Ellis, con la única misión de construir un caso para futuros juicios por crímenes de guerra. Los testimonios de los supervivientes fueron cruciales. Cada uno fue entrevistado múltiples veces, sus recuerdos contrastados y verificados para asegurar la precisión. El teniente Virgil Larry, a pesar de necesitar meses de recuperación por sus heridas, dedicó incontables horas a dibujar mapas del sitio, identificar posiciones, recordar uniformes y distintivos que pudieran ayudar a identificar las unidades específicas involucradas. «Recuerdo sus rostros», dijo Larry durante una de las entrevistas, «especialmente el joven, el que dudó antes de disparar al hombre que mencionó a sus hijos. Por un momento pensé que no lo haría, que la humanidad prevalecería. Luego vi cómo su expresión cambió, como si apagara algo dentro de sí mismo. Ese momento me persigue más que las ametralladoras». Cuando la guerra en Europa terminó en mayo de 1945, la búsqueda de los perpetradores de Malmedy se intensificó. Uno por uno, los oficiales y soldados de la Kampfgruppe Peiper comenzaron a ser capturados y detenidos. Joachim Peiper fue arrestado en junio mientras se escondía en una cabaña en el bosque bávaro. Inicialmente negó cualquier conocimiento de la masacre, afirmando que había dejado el sitio antes de que ocurriera cualquier ejecución. «Mis órdenes fueron claras: avanzar a toda velocidad hacia el Mosa. No tenía tiempo para ocuparme de prisioneros, pero nunca ordené su ejecución», declaró durante su interrogatorio inicial. Sin embargo, los testimonios de sus propios hombres comenzaron a contradecir su versión. El teniente Gustav Nev, capturado en Austria, confesó que Peiper había dado la orden directamente. «No tenemos tiempo para prisioneros. Ocúpate de ello». Una frase deliberadamente ambigua que, en el contexto de la brutal cultura de las Waffen-SS, solo podía interpretarse de una manera. A medida que más soldados alemanes eran interrogados, emergió un patrón perturbador. Muchos describieron una comprensión tácita, dentro de la Kampfgruppe Peiper, de que los prisioneros representaban un inconveniente inaceptable durante una operación de avance rápido. Varios mencionaron órdenes previas, dadas durante las sesiones informativas en Alemania, sugiriendo que la masacre no fue un incidente aislado, sino parte de una política. El sargento de las SS, Manfred Koenig, uno de los que participó directamente en la ejecución, proporcionó quizás el testimonio más escalofriante. Después de la descarga inicial, muchos estadounidenses estaban solo heridos, gimiendo y suplicando ayuda. El teniente Werner nos dijo que no desperdiciáramos municiones. Nos ordenó usar las bayonetas para los que todavía se movían. El juicio comenzó formalmente el 16 de mayo de 1946 en la antigua instalación del campo de concentración de Dachau, convertida ahora en sala de tribunal. 73 miembros de las Waffen-SS fueron acusados de crímenes de guerra relacionados con la masacre de Malmedy y otros incidentes similares durante la batalla de las Ardenas. El principal acusado era Joachim Peiper, pero también estaban presentes oficiales superiores como Sepp Dietrich, comandante del 6º Ejército Panzer, y Hermann Priess, comandante del 1er Cuerpo Panzer de las SS, en la cadena de mando directa sobre Peiper. Los supervivientes viajaron a Alemania para testificar, enfrentándose cara a cara con los hombres que habían intentado matarlos. El teniente Larry, ahora ascendido a capitán, describió la escena con una precisión clínica que hizo que incluso los jueces veteranos se estremecieran. «Vi al acusado Peiper observando desde su vehículo mientras comenzaba la ejecución», testificó Larry, señalando directamente al antiguo comandante de las SS. No mostró emoción alguna. Parecía que estaba supervisando un ejercicio de entrenamiento rutinario, no la masacre de hombres desarmados. Los abogados defensores argumentaron que los soldados alemanes habían actuado bajo presión extrema, en una situación de combate confusa,
y que cualquier ejecución había sido resultado de iniciativas individuales, no de órdenes oficiales. Paper mismo mantuvo una actitud desafiante durante todo el proceso. Era una guerra total, declaró desde el estrado. Los americanos bombardeaban nuestras ciudades indiscriminadamente, matando a miles de civiles. ¿Y se atreven a juzgarnos por la muerte de soldados enemigos en una zona de combate? Sin embargo, la evidencia era abrumadora. Los testimonios consistentes de los supervivientes, las fotografías forenses, los informes de autopsias y las confesiones de varios de los propios soldados alemanes dejaban poco espacio para la duda. El 1 de julio de 1946, el Tribunal Militar anunció su veredicto. Todos los acusados fueron encontrados culpables. 43, incluyendo a Joachim Paper, fueron condenados a muerte por ahorcamiento. La sentencia provocó reacciones mixtas. Para los supervivientes y las familias de las víctimas, representaba una medida de justicia. Para otros, incluyendo sorprendentemente a algunos oficiales aliados, las condenas parecían excesivamente severas, especialmente dada la creciente tensión política de la Guerra Fría que comenzaba a surgir. Lo que siguió fue uno de los episodios más controvertidos del período de posguerra. Los abogados defensores alemanes, apoyados por elementos de la Iglesia Católica y, más discretamente, por funcionarios estadounidenses preocupados por ganarse el apoyo alemán contra la Unión Soviética, comenzaron a cuestionar los métodos utilizados para obtener confesiones. Alegaron que los interrogadores habían empleado técnicas físicas y psicológicas cuestionables, incluyendo golpizas, privación del sueño y amenazas contra las familias de los acusados. Aunque investigaciones posteriores encontraron poca evidencia sustancial para apoyar estas afirmaciones más extremas, el daño estaba hecho. Una campaña de relaciones públicas bien orquestada comenzó a presentar a Paper y sus hombres no como criminales de guerra, sino como soldados que habían cumplido con su deber en circunstancias imposibles, ahora víctimas de la justicia de los vencedores. En 1948, tras múltiples revisiones del caso, las sentencias de muerte fueron conmutadas por cadena perpetua. Para 1956, como parte de la política de reconciliación con la Alemania Occidental, ahora aliada en la Guerra Fría, todos los condenados por la masacre de Malmedy habían sido liberados, incluyendo a Joachim Paper. Para los supervivientes, esta conclusión fue un golpe devastador. Nos traicionaron 2 veces, diría más tarde Ted Flechsig. Primero por las SS en ese campo nevado, y luego por nuestro propio gobierno que dejó libres a los asesinos por conveniencia política. Joachim Paper intentó reconstruir su vida en la Alemania de posguerra. Trabajó para Porsche y luego como traductor independiente, manteniendo siempre un perfil relativamente bajo, pero sin mostrar nunca remordimiento por sus acciones durante la guerra. Fuimos soldados, declaró en una rara entrevista en 1962. Cumplimos nuestro deber como lo entendíamos. La historia la escriben los vencedores, pero la verdad es más compleja que sus juicios simplistas. Sin embargo, el pasado nunca lo abandonó completamente. En 1976, cuando Paper vivía retirado en Traves, un pequeño pueblo en Francia, su identidad fue descubierta por antiguos miembros de la resistencia francesa. Panfletos que detallaban sus crímenes de guerra fueron distribuidos por el pueblo. El 14 de julio de 1976, el día de la Bastilla, la casa de Paper fue atacada. Su cuerpo carbonizado fue encontrado entre los escombros, una muerte violenta que muchos vieron como una justicia poética tardía para el hombre responsable de tantas muertes violentas. Los supervivientes de Malmedy siguieron caminos diversos después de la guerra. Algunos, como Virgil Larry, permanecieron en el ejército y tuvieron carreras distinguidas. Otros intentaron dejar atrás los horrores vividos, rara vez hablando de lo que habían presenciado. Durante 20 años no hablé de Malmedy con nadie, ni siquiera con mi esposa, confesó William Summers en una reunión de supervivientes en 1965. Algunas noches todavía me despierto creyendo que estoy entre los cadáveres, sintiendo el frío de la nieve mezclado con la sangre caliente de mis compañeros. El recuerdo de la masacre permanece como una herida abierta en la historia militar estadounidense. En el lugar donde ocurrió, un sencillo monumento conmemora a las víctimas. Cada 17 de diciembre, una pequeña ceremonia recuerda a los 84 hombres que murieron en ese campo nevado. Lo que ocurrió en Malmedy no fue un accidente ni una confusión de batalla. Fue una decisión calculada, tomada por hombres que consideraron que la eficiencia militar justificaba el abandono de toda humanidad. Fue el momento en que la guerra, ya de por sí terrible, cruzó la línea hacia algo aún más oscuro. El desprecio absoluto por las reglas que intentan mantener un mínimo de civilización incluso en los conflictos más brutales. Para los hombres que sobrevivieron fingiendo estar muertos entre los cuerpos de sus camaradas, Malmedy nunca terminó realmente. Continuó en sus pesadillas, en sus recuerdos intrusivos,
en su desconfianza hacia la autoridad que permitió que los perpetradores eventualmente quedaran libres. Lo peor no fue lo que nos hicieron a nosotros, reflexionaría años más tarde Homer Ford, uno de los últimos supervivientes. Lo peor fue lo que nos hicimos a nosotros mismos después, cuando permitimos que la política dictara la justicia, cuando decidimos que algunas vidas valían menos que otras, cuando olvidamos por qué luchábamos en primer lugar. El invierno belga sigue siendo tan frío como lo era aquel 17 de diciembre de 1944. La nieve todavía cae sobre los campos cercanos a la encrucijada de Baugnies. Los árboles siguen susurrando en el viento, y en ese lugar, casi invisible si no se sabe dónde mirar, la tierra recuerda lo que los hombres prefieren olvidar, que la crueldad, una vez desatada, deja cicatrices que perduran mucho después de que las heridas físicas hayan sanado, que hay actos cuyo horror trasciende el tiempo y el espacio, recordándonos lo frágiles que son las barreras entre la civilización y la barbarie. La masacre de Malmedy nos enseña que en la guerra, como en la vida, las decisiones morales importan, que incluso en las circunstancias más extremas, la forma en que tratamos a nuestro enemigo derrotado define quiénes somos realmente, y que la justicia postergada o negada por conveniencia política es, en última instancia, una traición no solo a las víctimas, sino a los principios por los que supuestamente luchamos. Mientras el mundo avanza y nuevos conflictos emergen, Malmedy permanece como un sombrío recordatorio, que la verdadera prueba de nuestra humanidad no está en cómo tratamos a nuestros amigos, sino en cómo tratamos a aquellos que están completamente a nuestra merced. Una lección escrita con sangre en la nieve, que no debemos olvidar jamás.